Gracias al equipo, a Claudia Agüero, en su calidad de presidente, a Colombia, a Chile y a Uruguay les damos la bienvenida. Y a toda la Argentina, vamos a conversar hoy con Inés Cole, que veo que está, aunque no aparece aún con el video ni con el micrófono. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Me estaba preocupando. No, estaba resolviendo un temita técnico que por un momento saltaba tu imagen y dije, no, esto no me puede estar sucediendo. Bueno, sí, te puede estar sucediendo y estamos acá para asistirte, para ayudarte, y si algo sale mal, entre todos lo resolvemos. María Inés o Inés, empecemos por ahí. Mi nombre es María Inés, pero me llaman Inés, y mis coaches con el tiempo me llaman Ine. Ok, Ine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, bienvenida y muchísimas gracias por colaborar con nosotros en el día de hoy y por aportar tu diferencial en la manera de hacer coaching, en lo que hayas aprendido y que nos quieras compartir. Así que muchas gracias por tu generosidad. No, por favor, gracias a ustedes. Y yo me estoy poniendo como, es ya el final del día, entonces me estoy como relajando. Este es un espacio de aprendizaje, de aprendizaje continuo, de compartir. ¿Se escucha bien ahora? Me gustaría confirmar. Yo te escucho muy bien, no sé, vamos a leer a ver si alguna gente tiene alguna dificultad o todo el mundo escucha bien. Si les Para parece eso bien organizarnos un poco. Igual, Inés, mientras tanto, mientras la gente se sube, porque te cuento que la gente a veces llega a 8:15, a veces ya tenemos 20 personas que nos están acompañando, pero a veces la gente demora unos minutos, y entonces son los minutos en los que yo aprovecho para preguntar, más allá de la información que tenemos de currículum y que hemos leído y que está transcrito en el flyer de invitación. ¿Quién es Inés Cole? ¿Qué cosas la apasionan a Inés? El coaching. Ajá. Cuando observo que hay gente que le va bien, que te la encontrás un tiempo después y me dicen, yo tengo muy buenos recuerdos tuyos, gracias a vos me promovieron. Ajá. O gracias a ti me promovieron, eso me llena el alma, porque veo que le ayuda a llegar a lo que ellos se plantean y necesitan. Entonces, la realidad es que me apasiona lo que hago y me gusta trabajar mucho con líderes y en organizaciones. Yo trabajo en organizaciones desde los 19 años. En mi vida antes de ser coach, yo trabajé en publicidad, en marketing, en recursos humanos. Yo fui gerente de marketing y gerente de recursos humanos. Entonces, cuando trabajo con la complejidad del líder en la organización, lo comprendo y bueno, son como esas miradas que te agradecen, están entusiasmados, me apasiona. Primero soy mujer y madre, y luego me divierte, me gusta mucho bailar. Bailo tango y bailo salsa. Ah, bueno, de eso queríamos conocer un poco. Entonces, ¿sos casada? ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 2 hijos y no estoy casada, estoy soltera en este momento. Ah, bueno, muy bien. ¿Y ya tenés nietos? No tengo. Mi único nieto es un perro caniche toy. Bueno, muy bien, ok. ¿Y te gusta bailar tango? ¿Y lo haces con frecuencia? Ahora no con tanta frecuencia como quisiera, pero te confieso un pequeño secreto, no es secreto, debe estar en la web, pero cuando se hizo la Semana Internacional del Coaching, hace un par de años atrás, 2 o 3 años atrás, me pidieron si podía bailar un tango para cerrar. Y así lo hice. No sé si es perfecto, pero todo lo que hago es muy sentido. Yo siempre digo que lo importante para mí es que sea significativo, que sea memorable, para mí y para los otros. Y contame una cosa,
¿Bailar tango le suma al coaching? Sí, sí, le suma estar presente con uno mismo, estar presente para un otro, ser vulnerable, porque tomar registro del cuerpo, ser vulnerable en el sentido de que se genera como una magia con el otro. Sabes que el baile tiene sus códigos y la magia de eso es que bailar es esa conexión con un otro que no siempre es el más buen mozo, no, es el que mejor te ayuda a sacar lo mejor de vos y entre los dos. Ah, bueno, entonces tienen mucho en común. Totalmente, totalmente, totalmente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y hay otra cosa que te guste hacer? ¿Tenés algún hobby? Eh, leer, me parece que se nota, ¿no? Por tu fondo, bien, bien. No, bueno, me encanta leer, me encanta escuchar música y sobre todo actividades al aire libre. Charlar con unas amigas por ahí, caminando, un día de sol, de estas temporadas de, bueno, en Colombia debe ser un clima lindísimo. Acá tuvimos un invierno frío, pero empiezan a salir estos días de primavera y me encanta salir a caminar con alguna amiga, disfrutar del sol, esas cosas me encantan. Muy bien, muy Una bien. buena charla. Eso es lo que estamos tratando de tener los primeros 15 minutos, más o menos. Tratamos de conversar y conocerte un poco más para que la gente se siga sumando y no se pierdan nada de lo que vos tenés para tan generosamente compartirnos, ¿sí? Gracias. Y tengo un par de amigos que ya me dijeron, por favor, estoy llegando, el tránsito a veces es complicado, por favor, grábenlo, que me importa, me interesa, ok. Ok, sí, lo vamos a grabar, ya está siendo grabado. Te quiero contar que hay gente de Uruguay, hay gente de Chile, hay gente de Colombia y está por supuesto la gente de Argentina que nos acompaña todos los lunes, hay gente que es muy fiel y ya nos viene acompañando desde el primer día y hay gente que lo está haciendo por primera vez. A todos los que están acompañándonos, muchísimas gracias. Porque bueno, parece que fuera la televisión o que fuera el teatro, pero que ellos estén ahí le da sentido a que nosotras estemos conversando aquí. Totalmente. Y tengo una emoción muy cercana con todos nuestros países vecinos. Con Colombia me une un amor por la salsa interesantísimo, y con Chile y con Uruguay también. Ah, cuando decimos la salsa, seguimos hablando de baile. Sí, no, bueno, de las playas también, obviamente, pero estoy hablando de esa cosa sentida del baile, y además porque tengo una relación entrañable con Colombia y con Chile. Mi papá vivió mucho tiempo en Chile, así que lo tengo muy presente, y en Uruguay fui a veranear toda mi vida. Así que Buenísimo. siempre me gustó mucho. Buenísimo. Bueno, hoy con esto de la tecnología, el mundo ha cambiado, las fronteras se han bajado mucho, estamos como todos más cerca, o por lo menos todos más conectados. Viste que hay como una suerte de discusión filosófica si estamos más conectados o si estamos más juntos. Claro. Uy, eso es muy interesante. Vos sabés que yo trabajo en castellano y en inglés con gente de distintos continentes. Trabajo con gente en Francia, en España, trabajé hasta en Canadá, en una planta en el medio de la nada, y parecía que estábamos así, como vos y yo en el living. Y trabajo con todo Centroamérica, he trabajado con Chile también y con Uruguay, pero sobre todo esto que son distancias de miles y miles de kilómetros, y estamos conectados tan cerca cuando estamos así, que no parece que estuviéramos lejos. Ok. Es como personal y sé que la discusión anda por ahí dando vueltas en muchos grupos, si esto tiene tanto valor o si nos va a aislar y nos vamos a perder el café y el tocarnos las manos, ¿no? Y el mirarnos a los ojos.
Claro, Pero bueno. yo comparto mi experiencia y esto, lejos de ser una verdad, es compartir mi experiencia y estar abierta a las experiencias de otros porque me enriquece también. Claro que sí. Somos una Inés, comunidad de aprendizaje, ¿no? pretendemos serlo, y en eso estamos, en compartir lo que a cada uno le pasa. Bien, Inés, son las 20:13, me gustaría, luego de diciendo, Claudia Agüero ya llegó y está acá con nosotros. Claudia, toma la palabra entonces. Bueno, gracias. Claudia. Pero no la escuchamos. No, ahí está. Me parece que estaba entrando Claudia, la presidenta del capítulo argentino de la ICF, anfitriona de los eventos de lunes a la noche para Colombia, Uruguay, Chile y Argentina. Claudia, ¿me oís? Hola, muy buenas noches a todos. Solo quería darles mi presente y, como siempre, acompañarlos desde acá. Buenas noches, Mirna, buenas noches, Inés, buenas noches, Gustavo, y a toda nuestra querida comunidad. Buenas noches, Uruguay, y a las 3 comunidades. Me quedo acá calladita para escuchar hoy a Inés. Gracias, Claudia, y gracias por la confianza de siempre y por el respeto por el espacio. Gracias. Inés, dicho esto, bienvenida y el espacio es todo tuyo. Te escuchamos. Bueno. Una cosita más quiero coordinar. ¿Cómo querés hacer con las preguntas? ¿Las dejamos para el final? ¿Cómo te querés manejar con eso? Sí, perfecto. Lo que vamos a hacer, si les parece bien, vamos avanzando y ustedes una vez por tema, salvo que haya alguna pregunta así como muy, muy imperiosa, digamos, que alguien necesite una duda en el momento urgente, me gustaría ir como desarrollando un punto y que ese punto se pueda ahí abrir unas preguntas. Desarrollar el otro punto, vamos a tener como cuatro temas. Ok. Entonces, como va a ver, yo tengo bastante información para compartir. Luego veamos si les interesa, si les despierta interés o para preguntas, pero si no fuera así, cuando termine el tema, ahí hacemos las preguntas. ¿Les parece bien? Bueno, muy bien. Y Vamos después, a ir. por supuesto, un espacio de preguntas para el final. Muy bien. Nos avisan que se escucha perfecto. Saludos desde Colombia. Hola de Buenos Aires, se escucha bien. Desde Del Buizo, Argentina, mi segunda vez consecutiva. Y dan las gracias. Bueno, aparentemente todo el mundo nos está escuchando bien. Desde Santiago tal vez se corta la conexión. Bueno, Claudia, si te podemos ayudar, nos pedís ayuda, considerando que todos los demás o todos los que han escrito por lo menos dicen que están escuchando bien. Te invito a que veas qué pasa con tu conexión, ¿sí? Bien, Claudia. El presidente del capítulo de Chile nos está saludando también. Ah, bueno, no lo sabía. Gracias al presidente. ¿Quién es el presidente? Fiona Fraser se Fiona. llama. Es Fiona. Gracias, Fiona. Gracias, Fiona. Era ella la que decía que se le cortaba la conexión. Inés y Fiona tienen una relación de haber compartido un espacio. Muy bien, muchísimas gracias, Fiona, por acompañarnos y bienvenida al evento. Muchas gracias. Desde ya, este es un espacio de ida y vuelta, todo lo que yo sé se los comparto, si algo me lo preguntan y por ahí no me lo acuerdo, o es algo para profundizar luego, con mucho gusto queda abierto para tener mi correo, te lo indico, lo escribo en el chat y cualquier pregunta luego me pueden escribir, con mucho gusto, ¿está bien? Muy bien, claro que sí. Bien, bueno, entonces si les parece bien, voy a compartir pantalla para que veamos unas diapositivas juntas. De acuerdo. Siempre y cuando... pero ¿sabes qué? Para compartir pantalla necesito que tal vez me des permiso.
A ver, Gustavo, si nos podés ayudar, ¿qué es esto de darle permiso? A ver. De la primera vez que me han pedido algo así. A ver. Porque estás como cancelar. Ahí está. Ya Muy... estoy compartiendo mi pantalla, pero no sé si ustedes me ven la pantalla. Te vemos la pantalla, pero no estás en modo presentación. Ahora debería estar sucediendo. Muy bien. La tecnología, qué maravilla. Qué bueno, maravilla. Ahora, si se deja de frizar mi... Ahí está. Bueno, ¿qué nos convoca en el día de hoy? Compartir algo que por ahí no está integrado en un solo tema. Por lo menos en mi experiencia, incluye varios puntos a lo largo de los años que yo estoy trabajando como coach, que son unos cuantos. Y encontré, o lo que nos desafió fue esto de qué desafíos emergen cuando hacemos coaching a líderes. ¿Qué situaciones, también desde mi motivación, yo participo a cargo de la Comisión de Desarrollo de Líderes en la ICF, que después si quieren comento un poquito cuando trabajemos sobre las organizaciones, podemos hacer un párrafo también con las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Como es la nuestra. ¿Qué situaciones frecuentes podemos encontrar en las organizaciones? Y el espacio o por lo menos el propósito, la invitación, es que compartamos en el coaching con líderes algunas reflexiones que surgen en estos desafíos o que se presenta cuando estamos haciendo coaching con los líderes de organizaciones, ya sea con o sin fines de lucro. ¿Está? Y aquí les quiero compartir una historia. Para mí, la experiencia de hacer coaching con líderes me recuerda cuando aprendí a manejar. Esta foto que encontré es una mujer manejando con otra mujer, pero a mí me enseñó mucho a manejar mi papá, que le encantaba manejar, que le encantaban los autos y manejaba muy bien. De hecho, yo he vivido 14 años en Chile, entonces tenía experiencia manejando en montaña, que no era lo mismo que manejar aquí en la Pampa, que es todo plano. Y entonces, y manejar en barro y todo, y me llevaba a manejar en calles un poco más solitarias, tranquila, y me hacía hacer manejar en ochos, y zigzagueando, y marcha atrás, y estacionar, y era como todo un curso, todo un entrenamiento. Y cuando me sentí que ya yo estaba segura, y él me decía, fantástico, ya estás lista para sacar tu registro, tu carnet de conducir, me dice, muy bien, ahora ya podés manejar. Sin embargo, todavía no podés salir a manejar. ¿Cómo todavía no puedo salir a manejar? Sí, me dice, una cosa es que vos conozcas tu auto y domines tu auto, tus técnicas, me dice, pero manejar en tránsito es otra cosa, es como una carrera de obstáculos, hay mucho más, es mucho más complejo. No sé si les hace sentido esa experiencia. Para mí es una historia entrañable porque dije, wow, hay mucho más que solamente aprender, como si dijéramos, las 11 competencias y estar presente y el coachee y demás. Aprender a hacer coaching en organizaciones es como una carrera de obstáculos, es tener en cuenta muchas más cosas. ¿Vamos bien? ¿Les hace sentido? Si en el chat me quieren decir, vos Mirna, me vas comentando. Acá estoy y no bien haya preguntas, te las voy comentando. Hice una pregunta ahora, si les hace sentido
esta historia de... No mucho. Una cosa es saber hacer coaching y otra cosa es saber trabajar con equipos y en organizaciones. Absolutamente, absolutamente. Por eso a mí me recuerda mucho esta experiencia previa de cuando aprendí a manejar, ¿no? Y hay momentos en que uno sabe manejar. Todos han tenido alguna experiencia de aprender a manejar cuando salen por primera vez a la ruta, por primera vez al tránsito, como les mostré recién en esta, no sé cómo es bastante frecuente una esquina como esta y además no funciona el semáforo y además te cortan el tránsito y además no te dejan pasar. Entonces, esta complejidad nos va desafiando permanentemente. Y entonces yo lo relaciono con estos desafíos que decía Ortega y Gasset, que yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener en cuenta las circunstancias de nuestro coachío, de nuestro cliente. Ahora vamos a ver que a veces hay algunas diferencias, a veces sutiles, a veces no tan sutiles, y que hay muchas personas involucradas y que integran esta complejidad de la necesidad del coaching. Entonces, lo agrupé en cuatro aspectos, que pueden ser más. Para la charla de hoy me pareció interesante incluirlos de esta manera. Los involucrados, o lo que se llama stakeholders en el coaching con líderes, son en principio 4. El cliente, la organización, los vamos a ir desarrollando todos. La organización a veces puede ser el cliente, a veces no necesariamente, tiene otros aspectos como el sistema de pertenencia, el sistema donde se inserta el coachee. Y luego el coachee en sí mismo, el líder, y nosotros como coaches, que también nos sentimos desafiados. ¿Vamos bien? Entonces sí. Vamos a empezar. Acá dice Andrea Cuco, Inés, gracias, no es solo la primera vez, la primera es terrible, pero es solo el principio. Totalmente, totalmente. Y cuando uno se va aprendiendo las respuestas, vamos a ver qué te cambian las preguntas. Entonces, es como un desafío. Cambian las reglas. Por fin que me aprendí las respuestas, me cambian las preguntas. Casi como en la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. No me digas que si voy de una organización a otra tienen preguntas diferentes. Sí, y para las mismas preguntas salen distintas respuestas. Entonces uno, si dice, bueno, ya me aprendí la teoría, que es una de las cosas que vamos a ir viendo, caramba, te van cambiando las respuestas. Lo que hace sentido en una organización es totalmente diferente en la otra. ¿Está? Entonces, y a veces me cambian de un día para otro. Lo que les hizo sentido hoy no les hace sentido mañana. Exactamente. Bueno, miren qué interesante, ¿no? Y ahora me voy a acordar luego si me hacen acordar del ingeniero pobre que de un día para el otro, de la primera a la segunda sesión de coaching, había cambiado todo su mundo. Lo trasladaban, lo habían promovido, lo cual era bueno, pero esa promoción incluía cambio de provincia, cambio de familia, y todo tenía que ser en 10 días. O sea que todo lo que veníamos trabajando, de repente, tuvimos que reorientarnos, porque esto es lo interesante, necesitamos comprender la necesidad de los coaches. Entonces, si me permiten, volvemos un poquito ahora al punto 1 y vamos a ver cómo se van a ir integrando todos estos temas. Y no creo que lo agotemos en el webinar de hoy. Sin embargo, me gustaría dar algunas pinceladas, compartir algunas experiencias, lo que yo he venido investigando, y ojalá eso nos despierte algunas nuevas inquietudes. Y es esperable que algunas respuestas también. Entonces, estamos en que si el cliente es la organización, desde lo que la ICF llama, se trata de un third party coaching,
es decir, un coaching contratado por un tercero. Y esto tiene su complejidad, porque aparecen nuevos desafíos. ¿Qué quiere decir? Que los desafíos están en definir el acuerdo de coaching, porque el cliente es el cliente sponsor y después está el cliente coachee. Entonces, tenemos que considerar cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las expectativas que se van a presentar, porque y aquí a diferencia de que el cliente o el coachee, cuando el cliente y el coachee son el mismo, sabe lo que quiere, cuando hay un tercero, hay que ampliar el abanico de las expectativas, porque salvo en algunas organizaciones que lo hacen para bienestar del coachee, como un beneficio que él elige los temas que quiere trabajar, en la mayoría de los casos, cuando la organización toma coaching para un líder, es porque están necesitando llegar a un espacio, logro, punto, una meta, que de alguna manera hay que consensuarla. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Otro desafío es considerar e involucrar al sponsor durante el proceso. Es decir, el proceso de coaching, cuando es en las organizaciones, se asemeja bastante a procesos de cambio. Hacemos un diagnóstico, hacemos el diseño de lo que sería la intervención, el proceso de coaching en sí. Buscamos indicadores, cómo vamos a medir, en qué se va a notar esto, y en cuándo y cómo vamos a tener comportamientos observables o resultados de lo que estamos desarrollando. Luego el otro desafío, todos estos puntos los vamos a ir desarrollando un poquito más en las próximas diapositivas, ¿sí? El otro punto es cuidar la confidencialidad entre los involucrados, porque si bien el que contrata o el que plantea el desafío puede ser el líder o la organización, al ser diferentes tenemos que buscar cuáles son los límites para respetar esto de la confidencialidad. En mi experiencia, lo que se trabaja en el acuerdo con la organización tiene que ver con definir las metas y tal vez las competencias que nos van a llevar a esas metas y esos logros. Lo vamos a ir viendo más adelante, puede ser trabajar sobre comunicación efectiva, trabajar sobre competencias de relacionamiento o inteligencia social con pares y con su equipo de trabajo. Ahora luego, el contenido de lo que se trabaje dentro de las sesiones, eso sí es confidencial. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, totalmente. Dos cosas te quiero preguntar. Si trabajando con un líder yo descubro, él me cuenta, él me dice que, por ejemplo, se va a ir de la organización porque ya tiene una propuesta y en realidad está pensando irse. Esa es una posibilidad. Uh-huh. O descubro que el líder, por ejemplo, está presentando alguna sintomatología que requeriría de un terapeuta, de un psiquiatra, o ya está en manos de un psiquiatra. En situaciones así, ¿qué se hace? Vamos por partes. Refrescame la primera, por favor. La primera es que yo le estoy haciendo un coaching a un líder y me entero en la conversación que él en realidad está pensando dejar la organización, que se va a ir, que ya tienen vistas a dónde, o sea que su salida es pronta y es seria, no es que lo está pensando a largo tiempo. Bien. ¿Qué pasa con la confidencialidad de la conversación y mi acuerdo con el patrocinador, ¿no? Que es quien me contrató y está esperando resultados? Bien, vamos a ir desarrollando esto poquito a poquito, así que te pido si por favor, cuando hablemos de creencias y valores y demás, y cuando hablemos de establecer el acuerdo,
lo vamos a retomar. ¿Te parece bien? Bien, perfecto. Porque hay un vínculo preexistente entre organización y coachee, que es preexistente a la llegada del coach. Entonces, eso está muy relacionado con el establecer el acuerdo, que lo vamos a desarrollar ahora enseguida. Ok. ¿Está bien? Solo un poquito de paciencia pido, así se van complementando las cosas. Y el otro, si observamos que hay alguna... Viste que viste que el coaching tiene su límite Absolutamente. frente a patologías. Absolutamente. Entonces, en el acuerdo se incluyó un líder que yo empiezo a conversar con él y tengo distinciones suficientes para decir este señor no está para coaching, sino que lo que necesita es un psiquiatra o un psicólogo o un profesional de la salud porque está enfermo, ¿no? Esto no es un tema de coaching. Entiendo y respetuosamente, hay veces que la organización quiere continuar con ese líder porque lo valora y porque tiene otras capacidades técnicas. Entonces, lo que yo hago es, ya de entrada, desde el acuerdo mismo, hablar de los límites entre el coaching y la terapia. Ahora, hay algo interesante. Sin que llegue a haber un tema terapéutico de por medio, como una patología, a veces me ha pasado de coaches que son muy comprometidos con su desarrollo personal y hacen terapia. Entonces, el coaching puede ser un trabajo complementario al de la terapia, porque la terapia trabaja con la persona, y vamos a ver un poquito más adelante también, que nosotros trabajamos con el rol, no solamente con la persona cuando estás trabajando con un líder. Así que pueden ser complementarios los abordajes del terapeuta y del coach. ¿Se comprende? Uh-huh. Respondí un poco a tu pregunta y vas a ver que cuando vayamos a la organización y distinguir entre el rol y la persona, vamos a desarrollarlo, vamos a volver a tomar este tema. ¿Está bien? Gracias. No, por favor. Entonces, algo muy importante, cuando decíamos clarificar las expectativas, los comportamientos observables, no solo para el éxito de la intervención, sino también para la sustentabilidad de los logros. Es decir, solo hablando en términos de coaching, que solamente cambie el observador y que después no pueda sostener esos comportamientos, esas buenas prácticas, no ayudaría tanto a lo que hemos contribuido, como decía cuando me formé con coaching apreciativo, qué es lo que vamos a ver florecer ahí. Porque vemos, y ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, uno trabaja con el líder, sin embargo, el impacto de lo que uno consigue irradia a todo su grupo de pertenencia, a todo su grupo de pertenencia, que puede ser su equipo o el trabajo con distintos equipos, o con la organización toda. ¿Se comprende? ¿Está? Entonces, ahora vamos a ir viendo esto en el sentido de, primero pensemos en el proceso y después qué cosas nos ayudan a tener en cuenta como pequeños controles de calidad internos, no olvidarme de esto, tener en cuenta lo otro, ver, como decíamos recién, si trabajo solo con el líder, si trabajo con el líder y con el equipo, y si él trabaja un tema de mayor toma de conciencia en lo personal, con su terapia, nosotros podemos ver eso aplicado con un plan de acción y demás en lo que irradia en su lugar de trabajo. ¿Está? Entonces, en las organizaciones los procesos de coaching, sobre todo con los líderes, por el impacto que decíamos con su comunidad, se asemeja a un proceso de cambio planificado. Un proceso de cambio planificado tiene características propias, etapas. De hecho, me gustaría hacer un pequeño paréntesis acá. Con todo lo que yo estudié para enseñar en la universidad, que he enseñado procesos de
cambio organizacional, en la maestría de coaching y cambio organizacional, y después gestión del cambio. Ahora sigo enseñando liderazgo y cambio en los procesos organizacionales, ¿no? Sobre cambio cultural y demás. Es súper interesante, hay un montón de bibliografía, esto comenzó hace como 40 años atrás, allá y entonces en algunas universidades que invirtieron mucho en investigación. Entonces, todo lo que es desarrollo organizacional, comportamiento en las organizaciones, hay bastante escrito. Y no se trata solamente de un Excel etapa 1, etapa 2, etapa 3. Es muy interesante cómo esto nos enriquece todo el tema técnico en las organizaciones. Entonces, cuando empezamos a tomar un proceso en una organización, con o sin fines de lucro, trabajé con las dos. Primero partimos de conocer cuál es la situación actual, hacer como un diagnóstico. En este diagnóstico vamos a ver que tomamos en cuenta algunas cosas como la cultura, el estilo del liderazgo, qué tipo de organización es, de su origen, si está en desarrollo, si está pasando una crisis, si se está fusionando con otras y demás. Definir un poco la situación futura, dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, qué necesitamos para eso, aclarar la brecha, tener como el viaje delineado, y después surgirán los emergentes. Ok, ahora, ese viaje, si hiciéramos una analogía con un viaje de aquí a 400 kilómetros, voy a tener en cuenta qué cosas necesito, qué me motiva para llegar allá, qué competencias necesitamos construir y comportamientos de evidencia de estas competencias. Entonces ahí determinamos la estrategia y un plan de acción. No es lo mismo, hay competencias como por ejemplo ampliar el observador y demás, inevitablemente vienen antes que el plan de acción, porque si no ampliamos nuestra forma de comprender el liderazgo, nuestras creencias, a veces el liderazgo ha tenido distintas corrientes, en esto que les expliqué. Antes era, en la década del 70 y 80, era la época en que se creía que el líder era aquel que era como el superhombre, que tenía habilidades extraordinarias, y luego se fue trabajando en que hay liderazgo que se puede aprender, competencias como el liderazgo situacional y demás, que se puede ir desarrollando. Por supuesto, hay conocimientos, hay habilidades, y también hay cosas actitudinales. Por eso no alcanza solamente, en algunos casos, con hacer entrenamiento en las organizaciones. El coaching ayuda a trabajar más en profundidad, que lo vamos a ver enseguidita. ¿Está bien? Y una salvedad que quiero hacer, en varios casos me ha pasado, que el coaching en las organizaciones no es un coaching puro. Vamos a ver que a veces, si no hay distinciones, en algunos casos se complementa con una mentoría o con un entrenamiento, algo que está pautado en el sentido que ya se contrata. ¿Por qué? Porque la organización nos pide, como todo coachee, estoy en esta situación y necesito llegar a esta otra situación. Y si en sus necesidades está incorporar, más allá de que en muchos casos tiene esas competencias desde otro ámbito, tal vez de haber liderado organizaciones sin fines de lucro y demás, hay como un acervo de conocimientos y cultural, de mejores prácticas, que son comunes en las organizaciones. Y a veces no es que el líder no las quiere aplicar, es que se formó en otras cosas y no estuvo expuesto a esto. ¿Se comprende? Entonces, en algunos casos, en las organizaciones es bastante frecuente que se trabaje con un híbrido de coaching con mentoría o algo de entrenamiento. Y no es malo, no estamos descreyendo del coaching. Es bueno saberlo para que no nos confundamos, nada más.
¿Ok? Bueno, luego tenemos el tema de la implementación e ir acompañando, gestionando esos avances para luego observar a través del plan de acción qué avances hay y cómo medirlo. Esto también es muy importante. Me ha pasado con algunos clientes que de pronto tenían avances y el patrocinador no tenía las distinciones para observarlo. Entonces, es interesante que establezcamos con el coachee y con el patrocinador en qué comportamientos se van a observar estos avances. Como por ejemplo, si fuera escucha activa, en la dinámica de las reuniones de este líder con su equipo. Si no les interrumpe o poniéndolo en positivo, si hace pausas y escucha, si está abierto a que le hagan propuestas con iniciativas, ¿está? Es como que todo se puede medir, aun estos comportamientos que son más cualitativos, ¿está? Bien. Me gustaría entonces complementar con algunos aspectos. Esto lo traigo de un artículo que yo hice de bastante investigación. Cuando yo estaba preparándome en mi doctorado, un doctorado en educación superior, me especialicé en aprendizaje de ejecutivos y de líderes, de aprendizaje en adultos, porque tenía mucha experiencia en las organizaciones y me parece que irradia, o sea, no solo mejora la calidad del líder y de su equipo, sino también de toda la organización, si podemos trabajar con todos ellos. Entonces, ahí nos preguntábamos, ¿y en qué consiste un proceso de coaching en una organización? O por lo menos, ¿qué cosas tendremos que tener en cuenta para no olvidarlas o para saber si estamos en el camino correcto? Entonces, si me permiten, esto es un artículo que está publicado en internet, pero si después lo quieren, está publicado por una universidad, en una publicación científica, pero con mucho gusto se los comparto. Si no lo encuentran, me piden en el correo y se los envío. La primera cosa que podemos tener en cuenta primero es que es un proceso. Cuando hacíamos la analogía con el aprender a manejar, muchas veces nos concentramos en la sesión de coaching y el acuerdo y qué es lo que trabajamos. Y en una organización, sobre todo en conceptos, en contextos complejos, se trata de un proceso, de ir como construyendo distintas competencias, o la misma competencia en distintos comportamientos, en distintos contextos. A veces es en el 1 a 1, conversaciones difíciles con algún colaborador que está más atrasado, o cómo dar feedback, o cómo motivar a su gente, ¿correcto? Entonces, comprender que es un proceso que tiene un inicio y un desarrollo, y al final, a lo largo también, pero al final sobre todo vamos a medir los resultados. El otro aspecto que es importante es ¿a dónde estamos parados? ¿Qué nos guía? Y aquí quiero, contar un poco que si bien yo tengo una formación ontológica, también tengo una formación fuertemente sistémica, y esto es importante porque estos conceptos, y sobre todo apreciativa, es decir, mirar aquello que queremos construir y no solamente mirar el déficit. Todos los no conceptos, sino toda la metodología o todos los marcos teóricos son válidos, son valiosos. Lo más importante, por lo menos en mi práctica de coaching ágil, es estar 100% presente para lo que la organización necesita. A veces es una organización que necesita hablar en un lenguaje más llano, entonces necesitamos traducir conceptos de ontología y demás en situaciones dinámicas para ellos. Trabajé con empresas de organizaciones de grúas, automotrices, lugares
pateando la planta, como decía el dueño de la organización, ¿no? Y por ahí yo no hablo de juicios, y no hablo de afirmaciones, hablábamos de hechos y opiniones. Lo importante es la esencia para que a ellos les haga sentido y que ellos puedan sacarle todo el potencial al proceso de coaching. ¿Está? Entonces, comprender eso y comprender el contexto y comprender el sistema. El enfoque sistémico va a ser muy, muy importante, lo vamos a ver un poquito más adelante. El tema del contexto, un poco que hablé, que lo comenté recién, en qué situación se encuentra la organización. ¿Está? Si es en un inicio, si está en una crisis, si están fusionándose, entonces los dilemas o los quiebres que puedan traer dentro de este viaje que vamos a hacer juntos pueden ser diferentes. Y es bueno tenerlo en cuenta esto. Como por ejemplo el contexto del coachí que conté, que estaba planeando cómo mejorar, liderando su equipo y todo, y de repente el quiebre de la sesión 1 a la 2 fue, me tengo que mudar. ¿Y cómo hago para traspasar todo el equipo que tenía? ¿Y cómo hago para hacer el onboarding o la llegada al nuevo equipo? ¿Está? Y bueno, yo estaba disponible para sacar todo el potencial de ese líder, para eso la organización me lo estaba pidiendo. Entonces, estar bien disponibles para eso, atentos al marco de acuerdo, que es lo que decíamos del viaje, ahora lo vamos a ver. Y acá hay algo interesante, la pertinencia y la coherencia. Cuando estamos 100% presentes, a veces no nos damos cuenta o es importante estar conscientes nosotros mismos, que se relaciona con la última competencia o el tema a tener en cuenta. Puede ser muy interesante si trabajamos el tema de equilibrio vida-trabajo, por ejemplo. En una organización, tal vez hablar del comportamiento o de la participación en el comedor de la planta, porque estamos hablando tal vez de algún otro tema que está relacionado con eso, sería pertinente. Ahora, si estamos hablando de un tema de performance, de lograr los resultados y demás, tal vez, aunque salga el tema del comedor en la planta, puede ser un tema que al coachee le interese o demás, pero no necesariamente es pertinente para el viaje general de las metas que se quieren lograr. O si estamos hablando de temas que sean coherentes a lo largo del proceso de coaching. ¿Está? Por ejemplo, el relacionamiento con las otras personas y el dar feedback, sí son temas que guardan una coherencia entre sí. Ahora, puede haber otros momentos en los cuales, no sé, el delegar y el participar en el almuerzo en el comedor de planta, por ahí no guardan una coherencia, y ahí en las organizaciones se abren tantas, como en la computadora, se abren tantas carpetas, salen tantos temas, que también es bueno buscar un equilibrio entre lo que abrimos y entre el foco, porque si no también el líder puede perder el foco, que tiene que ver con el siguiente punto. ¿Qué es lo que queremos ver florecer? ¿Qué valor agregado estamos teniendo? Y ver que lo que trabajamos con el líder irradia, impacta en todo su equipo. Y la otra competencia que es súper importante es esta de la reflexión en la acción, sobre la acción y reflexión para la acción. Esto es un concepto muy interesante que acuñó un profesor, Donald John, que era súper interesante, que es esto de poder tener metacognición o reflexionar, tomar distancia y poder observar si estamos yendo hacia donde queremos ir, si estamos presentes para lo que el coachee necesita, y si nosotros no estamos perdiendo el rumbo como coaches
porque también somos humanos, y es bueno darnos cuenta si estamos siendo 100% disponibles, o, tema que por ahí vamos a retomar al final, si algo nos dispara que tal vez nos hace perder subjetividad, porque estamos mucho más preparados en estas herramientas, en estas disciplinas, sin embargo también tenemos nuestros desafíos, podemos tener algún punto ciego, lo que sea, y es muy importante estar atentos a nosotros mismos. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No surgen dudas en el chat? Bien. Entonces, No, sabes que por el momento te están escuchando, pero no hay preguntas. Siguen ahí, lo cual es bueno. Mm. Entonces, quiero desarrollar un poquito más esto del enfoque sistémico y a dónde va a impactar el valor agregado de lo que vamos a cultivar con el coaching. Y esto es muy interesante también, porque a veces cuando generamos el marco de acuerdo, me piden o nos solicitan, bueno, queremos que no se pelee, no sé, marketing o sistemas, porque es una persona muy dura, muy árida, no sé cuánto, y se vive peleando con los comerciales o con recursos humanos y demás, ¿sí? Y resulta que recursos humanos es el que le tiene que abastecer o ayudarle a desarrollar el equipo que él tiene. Entonces empiezan a darse fricciones. Por eso cuando hablábamos del enfoque sistémico, tiene que ver con las competencias de este líder, en donde se dan, si van a estar, vamos a trabajar en él como individuo, en él con su equipo, en él en relación con otros equipos. A veces es súper interesante porque cuando se da este estilo de liderazgo de dirección y control, de repente los equipos entre sí no comparten, no se relacionan, tienen que subir a su jefe, a su líder, para que el líder hable con el coaching nuestro. Y a veces empezar a cultivar esas relaciones, empoderar, a medida que el coachee, que es el líder, se va trabajando sus competencias de liderazgo, empodera más al equipo y el equipo empieza a resolver de mejor manera, y entonces deja de haber inconvenientes entre equipos de la organización. Entonces, cuando uno habla con el gerente general o con recursos humanos, el emergente o el resultado, el producido, digamos, de ese coaching, tal vez es: no tenemos quejas, rota menos el personal de su equipo, falta menos la gente, surgen iniciativas, entonces fluye más. No sabemos cómo decírtelo, pero las cosas no se traban, ¿ok? Entonces, las competencias que vamos a trabajar van a irradiarse en tal vez observaciones indirectas. ¿Se comprende esto? Y ahí es donde podemos trabajar con la persona y su circunstancia, es decir, en cómo él ejerce ese rol. ¿Está? Está. A ver, tengo una pregunta que dice, ¿qué haces cuando el líder mayor quiere que se le haga coaching a su grupo de directores, pero no a él? Especialmente si evidencias que uno de los mayores inconvenientes en la organización es la comunicación y el entendimiento con el líder. Muy interesante, muy interesante. Muy buena. Les diría que es de manual la pregunta, porque nos ha pasado a todos en algún momento. Yo les puedo decir cómo yo lo fui trabajando a partir de escuchar a muchos otros líderes, otros coaches, a los cuales respeto mucho. La primera cosa que hago es involucrarlo. Es tratar de que comprenda un poco este gráfico que le estamos mostrando, que yo les estoy compartiendo. Porque para todo resultado, para todo fruto en su equipo, él, de alguna manera, es parte
de esta gran organización. ¿Está? Si me permiten usar alguna analogía, es importante que el líder comprenda que hay roles complementarios. El trabajo que hace el equipo no lo hace el líder. Usaba la analogía del jardín, no la película del jardín, aunque valdría, sino cuando uno quiere cultivar algo, que es cultivar un equipo para que tenga los resultados o los logros, ya sea del negocio, en última instancia son los logros del negocio. A veces tienen el qué de los logros y en el cómo lo padecen al líder, o padecen el día a día para llegar a los resultados. Entonces, cuando trabajo con el líder le digo, no es lo mismo sembrar un árbol, cuando dicen que en la vida es una de las metas importantes, sembrar un árbol, sembrar en un equipo. Bueno, logren esta meta, vamos por este mercado, hagamos eso. Y después se retira. Es como sembrar el árbol y después no venir a regarlo, o vienen las primeras heladas y no cuidamos ese contexto para que no lo mate el primer frío. ¿Cómo hacemos para fortalecer, crear el contexto necesario para que ese equipo dé su máximo potencial? Entonces, ser quien cuida al equipo, quien genera el contexto necesario, es un poco lo que decía el libro de el servant leader, es decir, el líder que está al servicio del equipo. Y no deja de ser autoridad, al contrario, lo que cambia un poco es la dinámica. Y supongamos, hasta acá, ¿vamos bien con la respuesta? Es decir, hay un rol complementario. Si vos sembraste la semilla en la tierra y te olvidas de regarla, vienen las primeras tormentas y no lo protegimos, lógicamente se le va a hacer mucho más difícil lograr los resultados. Entonces, hay una corresponsabilidad en los resultados. Y es bueno co-crear ese contexto. Hay una responsabilidad que le toca al líder. Muchas veces no son conscientes de eso. Hablan del negocio y no hablan de los vínculos. Entonces, hablar de crear este contexto, volviendo a la situación de la organización, sería, ¿qué permiso? Una vez que le di el proyecto, se lo delegué, pero si yo le di total libertad, sí. ¿Y qué confianza tiene este equipo para venir a decirte, cuando no tiene 20 años de industria como tenés vos, hablando con el CEO, venir a decirte, se nos están, tenemos una frase aquí que se nos están quemando los papeles, se nos terminaron las ideas, o lo que planeamos que iba a suceder, está sucediendo lo contrario. ¿Nos podés ayudar? Entonces, si el líder delegó, y después no es permeable a todo esto, ¿cómo le ayuda a transitar las dificultades? ¿Está? Si estás solo para los resultados, es probable que mucha información valiosa se pierda en el camino. Así que en este sentido se puede ayudar a despertar mayor conciencia, y mi experiencia cuando desarrollamos la conciencia, hay más colaboración. En muchos casos en un coaching individual, para no exponer al líder con el resto o sea, al líder CEO con el resto del líder a quien también está exigiendo otro desempeño. ¿Está? ¿Se siente respondida la pregunta? Y una herramienta que uso a veces para tomar... ¿Quién hizo la pregunta? A ver, entonces esto quiere decir que si el líder no genera el contexto necesario, ¿los resultados no van a ser positivos? Altamente, altamente probable de esto. Lógico. Porque una de las cosas, esto me trae dos cosas.
lo primero, a veces uso como herramienta para despertar conciencia y del impacto de las acciones del CEO y del líder, si voy a usar un estudio DISC o alguno similar para comprender el estilo de liderazgo, también le invito a que en su rol complementario, no porque no está teniendo la performance el CEO, pero que en su rol complementario incremente su autoconocimiento haciendo también un DISC para él que él vea y que comparta su liderado, el coachee, con su jefe, si uno es un rol muy ejecutorio, el otro es un rol más pensante, que puedan ver por qué tienen dificultades, porque son complementarios, porque no son iguales, no tienen igual abordaje. Ahora, estabas hablando de si el rol, si no se genera contexto a partir del número 1 o de los líderes. Hay un autor muy interesante que yo usé, esto me introduce con el tema de valores y el tema de la cultura sobre todo. Edgar Schein es uno de esos libros que yo estudié cuando me formé en coaching organizacional, allá y entonces, uno de esos libros que cuando uno se lo dan a leer, empieza con el resaltador y termina todo amarillo, es como Maturana, cada frase vale. Entonces, él habla de que el gerente o el líder, si tuviera alguna función súper importante, es gestionar la cultura. Si gestiona bien la cultura, sale todo bien en el negocio. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque muchas veces los líderes en las organizaciones se ocupan del negocio, y hablan de los números, y hablan de una cantidad de cosas, que es el qué. Ahora, si se ocupan de las otras preguntas poderosas, el para qué, el cómo hacemos lo que hacemos, quién necesita estar involucrado, o a quién más tendríamos que involucrar, cuándo lo hacemos, o cuánto vamos avanzando. Entonces, va como contribuyendo a que se dé el contexto más fértil para que la gente se ocupe de hacer lo que sabe hacer bien, que es su trabajo, e ir creciendo. Esto es súper interesante porque también con líderes más jóvenes, con equipos más jóvenes, si no sienten que aprenden, se desmotivan. Entonces, también es interesante que haya este ida y vuelta entre los líderes, entre el CEO y el líder con su equipo. ¿Está? O sea, definitivamente sí crear el contexto, que es, de alguna manera, también gestionar la cultura. Entonces, ahora vamos a los desafíos en la organización. A veces la organización... ¿Te puedo trasladar una pregunta, Inés? Sí. Dice, ¿un buen resultado sería lograr equipos autodirigidos, menos dependientes de sus líderes? Sí, tiene que estar en el acuerdo. Ahora, las cosas no son blanco o negro. El grado de... Esta es una pregunta súper interesante, porque dicen, bueno, hay que delegar más, ¿no? Ok, y ahí nos sentamos, pregunta poderosa que suele salir por lo menos conmigo, digo, bueno, ¿qué necesitarías al líder, no? Para que, por ejemplo, lo pongo con esto de contexto, ¿no? ¿Qué necesitas para delegar con la confianza suficiente de que no van a ser macanas? Porque, bueno, sí, es de mucha confianza, sí. ¿En qué? En que es honesto, en que no va a derrochar plata, sí. Ok, y en que va a ser efectivo en coordinar acciones con las otras 3 sucursales. No, en eso no, es un distraído bárbaro. Ok, entonces ahí es donde a veces se dan estos espacios, por eso lo relaciono con el contexto interno y externo, ¿no? A veces no hay distinciones, no hay conocimientos técnicos, yo se lo delegué. Ok, ¿y qué experiencia tenía esta persona a quien se lo delegaste? Bueno,
está hace un año nada más. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Porque las tareas se delegan, pero la responsabilidad no. Entonces, para saber que alguien va a atajar, si hacemos un pase, alguien, yo voy a atajar, le tiré la pelota, bueno, y está en condiciones de atajarlo, entró en el equipo hace un mes. Entonces, ¿de quién es necesario saber tener esa conciencia? Del líder. Y tal vez hacer una pausa y generar lo que llamo yo a veces significados compartidos. Es decir, que si delegamos, implica A, B y C, para ti lo mismo que para mí. Entonces eso me da confianza de que si le delegué o le delegaron a un equipo, ¿dónde están los pequeños avances? Esto se relaciona con liderazgo situacional. ¿Está? Para tener en cuenta, según el perfil de las personas en el equipo, según la antigüedad, según si yo siento en el coachee, que es el líder, ¿qué me da confianza a mí? Hay coachees que les da confianza tener una reunión una vez por semana y con eso alcanza. Hay otros que dicen, no, yo prefiero un llamado, sobre todo con equipos virtuales, yo prefiero un llamado día por medio. Ok, tiene que ver con esta compleja ecuación de conocimientos, experiencia práctica, destreza y lo actitudinal. ¿Está? Hay gente que tiene abajo, líderes que tienen abajo gente muy competente, pero muy arriesgada. Entonces, toma demasiado riesgo y necesita decirle, no, por ejemplo en comerciales, no, hasta 10% de bonificación, no hay problema. Luego, cualquier otra operación, por favor, me consultas antes. ¿Por qué? Porque hay que generar este significado compartido. Me gustaría leer un segundito de la frase de Einstein, porque se relaciona con la pregunta que me fueron haciendo. Los problemas solo pueden ser resueltos en un nivel más alto que el cual se crearon. ¿Está? Entonces, por ejemplo, le delegué y no funciona. Un cambio de primer orden sería, bueno, le vuelvo a delegar. Con la creencia, y aquí estamos hablando de creencias, de que con más práctica lo va a hacer mejor. Mala noticia, ahí está esta habilidad del coach organizacional de preguntar, ¿qué es lo valioso, lo esperable dentro de lo que es delegación? ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuál es el norte? Entonces así podemos saber mejor si estamos en el rumbo correcto y si hay mucha distorsión o no con la competencia esperada. Voy avanzando un poquito más, ¿está? Comprender las circunstancias, que es lo que decíamos recién. Me pasa, por ejemplo, un coach que tengo ahora, que es un coach muy senior, pero en distintas regiones, tiene gente bastante junior. Y claro, le está dando cada dolor de cabeza. Entonces, parte del coaching, por ahí era tomar conciencia de que por más que uno les pida, les falta expertise, les falta práctica. Entonces, ¿qué hacemos? Y eso es parte de las preguntas poderosas. ¿Cómo vuelvo a armar este rompecabezas o la ecuación? Fortalecemos en competencias a la gente, le hacemos un entrenamiento, que a veces no es en el coaching, les mandan a hacer un curso, o él puede suplir momentáneamente algunas tareas, o es el momento, tal vez el coaching más interesante a veces con los líderes es en cómo toma decisiones, porque a veces nos encontramos como esa frase, líderes que dicen, estoy agotado, mal pero acostumbrado. Tal vez hay que tomar, claro, entonces entran en un estado de ánimo como de resignación, y no tiene vida propia y está 14 horas, 15 horas todos los días en la organización, cuando las mejores prácticas en gerenciamiento y administración dicen, no, después de X tiempo, después de la curva de aprendizaje, la gente debería estar, tu equipo, tomando algunas responsabilidades. Entonces, parte del tomar conciencia es, ok, ¿qué se esperaría en esta etapa de madurez? ¿Está? Bueno, ¿y qué se necesita en el rol del líder
según cada organización. ¿Está? Me gustaría compartir con ustedes un poquito del marco teórico, como para... Esta es una breve síntesis de algunos conceptos teóricos que utilizamos en el coaching organizacional. Entonces, tomando la metáfora, la analogía con el iceberg, y el ser, el hacer y el tener, nos llaman muchas veces porque no tienen los resultados y quieren más efectividad, que es la teoría expuesta, según Chris Argyris, ¿sí? Que es lo que decimos, esa es la teoría expuesta. Ahora, cuando profundizamos un poco, podemos observar que hay en el hacer procedimientos, procesos, que son los que le indican qué procedimientos hacer, y las habilidades o competencias, es decir, el cómo hacemos lo que hacemos. Y aquí aparecen la teoría en uso, es decir, qué cosas hacemos que respaldan, a ver si hay consistencia, coherencia con lo que decimos, con lo que declaramos. Luego, cuando hay inconsistencias, podemos encontrar que se encuentran rutinas defensivas, tema que también desarrolla Chris Argyris. También, más profundamente, aparecen otros factores, como nuestros modelos mentales, nuestra columna izquierda, quién sentimos que somos, nuestras creencias, que conforman nuestra cultura de trabajo y nuestra cultura de quiénes somos como organización. ¿Está? Y aquí es muy diferente si es una organización mediana, familiar, o si es una organización multinacional, que todo tiene que ser consultado con casa matriz, o si no hablamos con el dueño, no nos sentimos seguros de tomar decisiones. Bueno, cómo trabajamos está muy relacionado con quiénes somos. ¿Está? Por eso digo que es más complejo, porque estamos teniendo, y por supuesto, aquí adentro empiezan a aparecer competencias de comunicación, de trabajo en equipo, y una cantidad de cosas. ¿Está? Te preguntan. Sí. A ver, ¿se ve seguido casos de bullying hacia el líder? O sea, que el equipo trata de expulsarlo. ¿Qué puede hacer el coach cuando se da algo así tan general? Es muy interesante, sobre todo ahora que hay estas líneas de denuncia y demás. En algunos casos, por ahí es necesario una intervención del equipo, porque la cultura, miren qué interesante, ahora que estábamos hablando de la cultura. Y si me permiten, voy a desarrollar un poquito la cultura, que es la próxima diapo, para que veamos qué pasa con el tema del bullying. ¿Está? En la cultura es aquello que nos identifica, como pueblo, como, por ejemplo, las culturas regionales, lo que nosotros hacemos, ahora voy a la organización, ¿no? Desde nuestros valores, lo que es importante para nosotros. Esto se refleja en qué hacemos, cómo lo hacemos, los comportamientos, en qué símbolos, a qué cosas, hechos, cosas y decisiones valiosas damos importancia, y a los sistemas, que son las tareas y procesos que sostienen las otras cosas. Entonces, la manera en que actuamos y cómo nos comunicamos, los símbolos, tienen mucho, mucho que ver con la forma respetada o valorada, porque la cultura tiende a perpetuarse. Es decir, si alguno de nosotros, bueno, por lo menos en la Argentina, somos muchos hijos de inmigrantes, vamos a notar que hay ciertos comportamientos y cosas que hemos aprendido en nuestro lugar de pertenencia y que nos han hecho bien de alguna manera, los tendemos a replicar. Por ejemplo, la comida. Por ejemplo, la música. Hablábamos al principio que me gusta el tango. El tango en muchos casos, los valsecitos y demás, hablan de la comunidad de los inmigrantes italianos, cuando habla de un cachito de cielo y demás, que reflejan las cosas que a ellos les son importantes, que son queridas y que son valiosas.
en las organizaciones y en los grupos también de pertenencia, las colectividades, aquellas acciones, maneras de solucionar objetivos, problemas, desafíos, quedan instaladas como estrategias efectivas. Entonces, si teníamos un dueño patriarcal que era bastante autoritario y resolvía las cosas con 4 gritos, eso se va perpetuando. Hay una investigación muy buena desarrollada con monos, donde estos comportamientos, que si les cuento brevemente, ¿no? En una comunidad de monos estamos con poco tiempo, así que les decía, es como que iban cambiando los monos en el experimento y ya no estaba en la ducha de agua fría, pero cada vez que venía un monito nuevo y quería subir a buscar las bananas, le daban un duchazo de agua fría y ya después no le dan más el duchazo de agua fría, cambiaron los monos, no quedaron más de los monos originales, pero el primero que se subía a la escalera le pegaban un garrotazo. Entonces, ¿por qué? Porque hay sistemas, formas de perpetuar esa cultura. Entonces, cuando hay un tema de bullying con el líder, hay un tema de bullying instalado en la cultura. ¿Se entiende? Es decir, la cultura de alguna manera, aunque sea por omisión, la está permitiendo. Y el primer punto para poder desarrollarlo es tomar conciencia. ¿Está? Y si esto los está llevando a donde quieren ir. Porque a veces dicen, y me traen los resultados. Bueno, pero te espanta todo el equipo. ¿Querés seguir rotando gente porque tenés un líder que hace bullying? O en el caso contrario, hacer una intervención sistémica para tomar mayor conciencia. ¿Está? Con todo el equipo. Voy a tratar de acelerar un poquito porque me di cuenta que se nos fue volando el tiempo. Me entusiasmé, disculpen, los desafíos con el líder. Con el líder vamos a trabajar partimos desde el hacer, donde muchas veces es donde le aprieta el zapato, pero, o en el tener. Sin embargo, tomando la analogía de Gandhi, esto de la frase de sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, partir con tomar la conciencia de sí mismo y trabajar el tener, que se sustenta como en la analogía del iceberg, con el hacer y con el ser. Aquí es súper interesante trabajar con la conciencia de la subjetividad en el relato. ¿Por qué? Porque es importante escuchar todas las campanas. Porque puede venir y decir, no, porque esto es un desastre, mi equipo no funciona y qué sé yo, y tal vez, como decíamos antes, podría no tener la paciencia para verificar si están a la altura de los desafíos que tiene su mercado en este momento. Podía hacerlo un año atrás y de repente, esto me pasó en una organización que vendían por precio. Empezó competencia en el mercado, por eso hablaba de una guerra en el mercado, de una competencia muy fuerte. Entonces ya tenían que empezar a cuidar no solo la cantidad, sino también la cantidad de descuentos que hacían. Entonces ya no era una venta cuantitativa, ya tenían que desarrollar otras habilidades para poder negociar mejor y no dar el máximo descuento en todas las ventas, porque si no, no se sustentaba más el negocio. Entonces, tomar conciencia de esto como líder hace que genere el contexto para que puedan negociar mejor todo su equipo, por ejemplo. Entonces, escuchar todas las campanas. A veces dicen, no, esta es también de manual. Yo les delego, pero no no se hacen cargo, no se adueñan de la tarea. Ok, cuando yo entrevistaba a las distintas personas, hacemos un 360 o 180, o sea, a todos los interlocutores con los que trabaja ese líder, más de una vez me decían, no, yo dejo que haga porque me desautoriza. Me tira un tema, pero a la media hora va él y se mete y lo resuelve él. Entonces, no es que la gente no tomaba el tema,
es que cuando lo quería hacer, y yo validaba por esto de las competencias, y tenía las competencias y habilidades, tenía ingenieros y tenía gente muy capaz abajo, pero por la impaciencia del propio líder, no estaban teniendo los resultados. Entonces a veces hay que escuchar todas las campanas para ver realmente cómo era el tema. Él dice, no toman responsabilidad, pero él le delegaba por la mitad. Entonces, él era parte de la situación. Conocer las circunstancias, esto es lo que estábamos hablando, de las expectativas del rol, qué se espera como líder. Conocer el momento evolutivo, es lo que fuimos avanzando, de la persona y de sus circunstancias. Si está en una crisis personal, si está en su carrera profesional, si está nuevo en un rol, va a tener dudas, temores, tal vez esto que decíamos, y bueno, ¿y cómo delego? Y por ahí necesita saber que en el liderazgo situacional va a tener gente más junior y gente más senior y va a tener que hacer abordajes diferentes, prepararse para ese rol y también autoconocimiento sobre su estilo de trabajo. Ahí es importante saber el coaching en qué contexto o para qué meta se desarrolla, qué propósito tendrá. Si es de onboarding sería generalmente los primeros 6 meses de cuando un líder toma una posición. Entonces, ver todo es nuevo, qué situaciones le pueden pasar, por ahí antes tenía menos gente a cargo, por ahí ahora tiene gente más grande que él a cargo, que me ha pasado cuando hay un recambio generacional, y un profesional que tiene 30 años tiene que liderar a un señor de 55, que está próximo de 60, próximo a jubilarse. Si es un tema de performance o de desempeño, si es que lo quieren desarrollar para la próxima función, si es un tema de integración o de fit con la cultura, y a veces vuelvo al tema este de le hacen bullying. A veces no es que le están haciendo bullying, sino que es un jefe nuevo en un equipo que está hace mucho tiempo, que conoce la cultura, y el jefe no conoce las reglas de juego de la cultura. Entonces, ayudarle a hacer ese fit con la cultura, cuanto antes mejor, porque si no se va desacreditando en el camino. ¿Está? Y esto es súper importante también. Bueno, rápidamente, ¿qué esperan las organizaciones de sus líderes? Entonces, la investigación que yo hice para mi doctorado, que fue sobre más de 900 búsquedas ejecutivas, refleja que hay una necesidad insatisfecha en competencias blandas, que ahora vamos a ver cuáles son en los ejecutivos en las organizaciones. Se da independientemente del área de trabajo y de la experiencia del líder. Esto es universal. Que a mayor responsabilidad, más generalista el trabajo, por lo tanto, más se le exige que tenga estas competencias. Y se espera que cada vez más sean más solventes, es decir, que cuando lo hacen, lo apliquen súper bien. Cuanto más elevada la posición, más solvencia se le pide. Y lo que es interesante, que es una oportunidad para el coaching, es que no hay un ámbito claro donde desarrollen estas competencias. Vamos a ver cuáles son las competencias y les comparto brevemente algunos ejemplos. Como distintos ámbitos llaman diferente a las competencias blandas o competencias genéricas, entonces yo hice una investigación de más de 111 entrevistas y 17 entrevistas en profundidad antes. ¿Y qué fue interesante? Que las competencias genéricas o blandas son declaradas como muy importantes. Elegí 3 competencias, a pesar de que hablé de otras más cognitivas, me concentré en competencias de comunicación con 4 comportamientos observables. En comunicación, no los voy a aburrir, pero si se transmite asertivamente, tiene la capacidad de influir, de captar interés positivo, de motivar a su gente. Después, en lo que es inteligencia social, que es la del medio, que tiene que ver con trabajo en equipo al final, pero para la inteligencia social antes está cultivar vínculos, que es establecer empatía, escucha con atención y no interrumpe, para nosotros es escucha activa. Ahora, para que se pudiera ser universal, tenemos que usar comportamientos observables para todos. Que acepta la diversidad en los interlocutores, y luego la inteligencia emocional. Y también, inteligencia emocional parece un abstracto. Entonces, ¿cómo la notamos? Que reconoce las necesidades propias,
que tiene autoconocimiento de sus emociones y de sus efectos, que reconoce las necesidades de los demás, tiene autodominio de sus emociones y tiene autodominio ante las reacciones ajenas. Entonces, me gustaría un momentito que veamos qué tan crítico es este tema. En la importancia que le dan los empleadores, le dan una importancia de entre 95 y 100%. Es decir, es súper, súper, súper importante. Ahora, ¿con qué grado de solvencia esperan que se comuniquen fluidamente, puedan captar interés positivo e influir en su gente? Casi con el mismo interés, con la misma intensidad. O sea, no podemos comunicar más o menos. Se espera que un líder tenga competencias de comunicación con alta fluidez, ¿está? Es decir, expertise, que sea bien experto. ¿Qué sucede con la inteligencia social? Les aclaro, no los voy a aburrir con esto, a mí me apasiona. Y cuando quieran podemos seguir conversándolo. Lo evalué para CEOs o gerentes generales, para posiciones generalistas que se relacionan con más personas, y con posiciones gerentes técnicos, que por ahí uno dice, bueno, no es tan necesario. Vamos a ver que igual lo es. Entonces, tenemos más de 91%, bueno, 86% en esto de escuchar sin interrumpir. Ahora, sin embargo, cuando le solicitan con qué grado de experiencia lo tiene que aplicar, con qué grado de solvencia, están pidiéndolo con un altísimo, altísimo porcentaje. Es decir, no da lo mismo más o menos que bien, para hacerlo en una síntesis. Y con la inteligencia emocional sí es interesante porque se mantiene de la misma manera. Acá hay algo notable, interesante. Que tengan autoconocimiento es casi un 10% menos, un 11% menos, y en algunos, que la autorregulación, el autodominio. Ahora, ¿no es un poco irónico, incoherente, que tengamos esta autorregulación y no sepamos de dónde viene? Porque va a ser interesante para el líder tener autoconocimiento para poder sostener en el tiempo esa inteligencia emocional. ¿Ok? O sea que autodominio sin autoconocimiento no es tan sustentable, lo cual es una oportunidad también para desarrollar competencias genéricas a través del coaching. Brevemente, hablé del DISC o de algún otro estudio de conocimiento, de autoconocimiento del estilo de liderazgo, ver cómo se da la complementariedad en los equipos. No los quiero aburrir con esto porque sería como otro webinar completo, pero es muy importante porque nos da de una manera objetiva cómo soy y cómo me ven, cómo me muestro y cómo me ven. Brevemente, ¿me dan 2 minutos más? Por favor. ¿Sí? Sí, claro. Ah, estamos justos, sí. Estamos justos, pero es la última diapositiva. ¿Está bien? Dale, sí, claro que sí. Y ahí sí abrimos un espacio de preguntas comprensivo, porque no quiero dejar de tocar el último tema. Entonces, los desafíos que se nos presentan a nosotros como coaches. Hay una frase de Marshall Goldsmith, que es uno de los mejores coaches en el mundo, que dice, what brought you here won't get you there. Es decir, que se traduce como un nuevo impulso, pero la traducción literal es, lo que te trajo hasta acá no necesariamente sea lo que te lleve a donde querés ir ahora. Qué bueno. Entonces, ¿qué? Qué bueno, qué buena frase. Claro, estar atentos, no dormirnos en los laureles. Por eso surgen como desafíos para el coach, los que yo por lo menos estuve reflexionando, y con los que me he enfrentado también, estar conscientes del sistema. Es decir, no se trata solo de la conversación de coaching y de las 11 competencias. Comprender el sistema en que estamos inmersos, la complejidad, la influencia de ese sistema en el coachee. Esto también lo trae Chris Argyris cuando hablaba de las rutinas defensivas. En el 1 a 1 los gerentes le contestaban todo fantástico. Cuando los veían en las reuniones de directores, decían, pero ¿cómo dice todo lo contrario? ¿Por qué? Porque hay una influencia del entorno que hace que uno no pueda expresarse a veces en su total transparencia.
¿Me explico? Y no porque no quiera, sino porque hay una influencia que viene de la psicología social y de la psicología social y de la sociología, que tiene que ver con la influencia del entorno en las personas. Después, tener en cuenta el proceso, que comprende más allá de las técnicas de coaching, como ya lo expliqué, estar preparados para lo inesperado. Nos preparamos para todas estas cosas, e igual los emergentes surgen. Entonces, saber con esto del principio sistémico, que cuando cambia algo en el sistema, el resto se va a adaptar o modificar. Entonces, si nosotros ayudamos a cambiar en el coaching, estar atentos de que alguna respuesta va a haber en el equipo. ¿Cómo estamos cuidando, fortaleciendo a nuestro coachee, que es el líder, que va a tener lo que en procesos de cambio se llama ese tiempo loco, que ya no es más quien era y todavía no es quien quiere ser. Y en el camino van a aparecer los del equipo que de pronto dijimos, bueno, vamos a escuchar sugerencias, y vienen sugerencias por ahí con unas competencias comunicacionales un poco agresivas. ¿Por qué? Porque hay como una manera de construir las competencias. Ver cómo se cultivan la comunicación, para después, cuando abrimos los espacios, sean en un ámbito de respeto y en un ámbito de co-crear soluciones, no solamente de caer en la queja. Porque si no, se dicen, no, el coaching no sirvió para nada, y en realidad es porque hay distintas competencias que necesitamos como ir edificando o co-creando, que van a sustentar ese resultado final. Elevar nuestra autoconciencia. Como las organizaciones aprendientes que habla Peter Senge, estar atentos a esta tensión creativa que por ahí nos sacan de una situación de confort, y bueno, es lo mejor para el sistema. Estemos atentos para estar disponibles a lo que necesita el sistema. Y también ejercitar la reflexión en la acción, qué me está pasando, sobre la acción cuando terminó el coaching, logramos lo que queríamos, qué fue lo que sucedió, lo que emergió, qué vamos a codiseñar o co-crear para más adelante, y aquí podemos tener coaching entre pares o supervisión. Yo lo resalto al final porque hay como herramientas que para mí son, o prácticas que para mí las descubrí y las avalo totalmente, que es estos espacios de comunidad de educación continua, poder hacer coaching entre pares, y una disciplina que yo descubrí, que me estoy formando, si Dios quiere me gradúo ya en 2 meses, que es la supervisión de coaching. A diferencia de la mentoría, yo descubrí un mundo nuevo y lo amo. La supervisión es un espacio de reflexión entre pares, entre colegas. No critica, no juzga las 11 competencias, no. Es un espacio de reflexión para encontrar nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Y tiene esta posibilidad de descubrir o debatir con alguien con quien nos merece confianza estos temas éticos, estos límites éticos de qué pasa si necesita una terapia, pregunta que prometí que retomaba al final. ¿Qué pasa si la gente de recursos humanos se está metiendo mucho y me pregunta de qué hablamos? Eso sería como trabajar en supervisión los límites éticos. Otra cosa puede ser, bueno, la prolijidad o el tema del acuerdo, o cualquier otra cosa que me genere incomodidad, o un agotamiento. A veces no nos damos cuenta y vamos a clientes y tenemos un caso que nos agotamos. Entonces, ¿dónde podemos recargar pilas? O es la primera vez que me toca, porque así como hay un onboarding para el líder, puede haber un onboarding, una primera vez que me toca un caso más complejo de lo que yo estoy habituado. O me venía acostumbrando y me venía automatizando porque me tocaban todos coaches iguales y me tocó uno diferente. Entonces, este espacio para recargar pilas, que es la supervisión, es una herramienta súper poderosa para los desafíos que surgen con el coach. Hasta aquí, perdón, nos pasamos 8 minutos. Fuimos poniendo algunas preguntas entre medio, pero si ustedes están de acuerdo,
Yo les agradezco su atención y haberse quedado hasta el final. Y les agrego dejo de compartir mi pantalla, y les agrego en el chat, si quieren, mi correo. Y estoy abierta a sus preguntas. Si hay alguna. A ver, tengo aquí, excelente conferencia, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, dice Alejandra Espinal. María Ochoa también, gracias. Gracias, María Ochoa. Gracias por haber estado, gracias. Estoy recibiendo, Andrea Cuco nos dice gracias a Andrea por acompañarnos, ella es muy fiel a Educación Continua, gracias. Qué bueno, porque es una comunidad de aprendizaje. Gracias, y gracias por la atención. Súper interesante. Betty nos dice también excelente. No tengo preguntas. Fue una charla hermosa, dice Daniel. Dice, quisiera poder tener la presentación. ¿Se puede? La presentación la tienen en la grabación. Claro, exactamente. La semana que viene, como siempre, al canal de YouTube. Claro. La van a tener en el canal de ICF, y cuando la ven, ahí tienen todas las diapositivas de vuelta. Bien, Omar nos dice que podría haberse quedado una hora más, que él te seguía escuchando. Gracias. Cuando quieran. Pueden escribirme cuando quieran y seguimos en contacto. Yo comparto lo que sé. Es un ida y vuelta la vida y te devuelve multiplicado. Es icole, porque me dicen que no salió para todos los participantes, icole@110procoaching.com, ¿sí? Sí, exacto, 110 con número. Espera, vamos a hacer una cosa, lo voy a tipear en la diapositiva y lo paso porque así queda grabado. Mientras vos tipeás, Inés. Sí, claro. ¿Me permitís un minuto, Mirna? Como verán, no estaba haciendo publicidad, porque no había puesto mi correo. También invitarlos a quienes hayan disfrutado y hayan tomado hoy de Inés su experiencia, invitarlos también a ser parte de la comisión que lidera dentro del capítulo Inés, que es Desarrollo de Líderes. Poder participar de las comisiones de trabajo también es una manera de involucrarse y permanecer en lo que llamamos educación continua. O sea, las distintas comisiones de trabajo nos permiten crecer, hacer la networking con profesionales como Inés, como Mirna, que permanentemente nos pueden estar asesorando, ayudando, guiando, y por qué no, Inés, desde el trabajo con sus colaboradores, brindándoles la posibilidad de una supervisión. Así que, gracias. Sí, claro. Promoviendo también tu espacio de desarrollo de líderes dentro de esta gestión. Me dan un segundo que ya les comparto pantalla de vuelta, porque de esta manera les queda grabado. ¿Les parece bien? Bien, bien. Como sostener que es un espacio de ganar-ganar, pertenecer a las distintas comisiones, donde se produce realmente un aprendizaje, la relación con personas que de pronto pueden sumarnos su experiencia profesional y también la visibilidad. Así que invitados todos a seguir no solamente participando desde acá, desde la escucha, sino también activamente dentro de las comisiones de trabajo del capítulo, que bien puede ser esta que lidera Inés, que es Desarrollo de Líderes, y es una comisión muy atractiva. Muchas gracias. Sí, súper interesante, súper interesante. Así que sí, acérquense. ¿Querés contarle en 3 palabras, porque estamos pasados de hora? Sí. En Desarrollo de Líderes, sí. El propósito, como decíamos también, el propósito de las intervenciones, el propósito fue darnos cuenta que liderar una organización va más allá de nuestra experiencia, nuestro expertise como coaches. Entonces, si nosotros queremos ser coherentes con lo que nosotros
los valores y lo que nosotros queremos hacer, tal vez no hemos tenido experiencia liderando una organización. Entonces, estamos trabajando en los diseños de las funciones que ya están, de cultivar las funciones, qué alcance necesitamos, cómo podemos desarrollarlas con las mejores prácticas. Si nuestros clientes tienen mejores prácticas, aprovechémoslo también para nuestra organización. Y entonces así vamos en inglés lo llaman walk the talk. Es lo que decimos también se ve en lo que hacemos. Entonces, entrenarnos en mejores prácticas de liderazgo, cómo coordinar acciones de manera más efectiva, qué es lo mejor, cómo ese equilibrio de ganar-ganar entre la organización, nuestra comunidad de aprendizaje, nuestra gran comunidad de coaches que tal vez no están dentro de ICF y que podrían acercarse y beneficiarse, y cómo nos enriquecemos también nosotros. De hecho, a veces hoy queremos sumar más líderes, así que bienvenidos todos, los que están y que quieren, hoy presentes y que quieren sumarse, por favor, escríbanme, encantada. Y también cultivarnos nosotros. Con TTI hicimos un trabajo fantástico de autoconocimiento para conocer cómo complementar las competencias de cada uno. Ahora vamos a hacer algunas otras cosas y nos vamos enriqueciendo siempre. Y por supuesto tiene beneficios participar dentro de la ICF. Este es uno de ellos. Gracias, Inés, pero muchísimas gracias. Todo el mundo se va completo y contento por lo que puedo leer en el chat. Nosotros desde Educación Continua te agradecemos muchísimo el haber compartido todo lo que nos trajiste. Damos las gracias a Claudia Agüero, que promueve este espacio y lo defiende. Gracias a Colombia, que nos da el soporte tecnológico y nos acompaña siempre. Gracias Chile, gracias Uruguay. Gracias a todo el equipo de Educación Continua que le pone toda la garra. Yo no me voy a cansar de dar las gracias a Graciela Ríos, a Mónica Mobrici, a Patricia Iannone, a Roxy Rivas, a Tatiana Criniti, a Teresa Hernández y a Hugo Lescano, que me acompañan todas las semanas. Gracias, Andrea Cuco. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Y un placer que trabajemos en equipo con la comunidad de Colombia y con todos los países de Latinoamérica. Me enorgullece. Muchas gracias y hasta siempre. Buenas noches y hasta el lunes que viene. Gracias. Gracias, adiós.